Vamos a hablar con Marcelino de la crisis alimentaria. Personalmente, yo tengo algunas objeciones en cuanto a la forma en que la oposición está manejando su campaña para poder lograr sustituir el gobierno de Abinader. Y esa agenda rutinaria de los precios tan altos, las familias no tienen con qué comprarlo, inseguridad ciudadana, endeudamiento y todas esas pendejadas. Yo creo que ya uno se está cansando, pero suponiendo que sean ciertas, ninguno le dice a uno, endeudamiento, ¿usted tiene alguna forma de no endeudarse y tener un presupuesto razonable si no crea impuestos? Pero entonces si pasa ahí le dice al mismo gobierno, pero la reforma fiscal viene después. Pero ¿y por qué no viene ahora? Porque no conviene políticamente. Entonces quiere decir que le va a dar duro al votante. Díganla ahora si no es mala para el votante. Entonces hay una serie, igual que le costó la reelección a Hipólito la casa del terror. Y que no se podía entrar a un súper con los precios. Y ahora quieren ir por el mismo camino. Yo entiendo que cuando se habla de comida, usted tiene que ver dos cosas. Primero, lo primero no es el precio, sino la escasez. Y usted sabe que aquí no hay escasez de nada, al contrario. Al contrario, tenemos de todo y mucho, importado, local, de lo que sea. Lo que se está luchando es algunos productores porque le paguen mejor sus productos. Y los precios suben, entonces yo digo, suben, pero en algún lugar del mundo han bajado. Yo quiero que tranquilamente Marcelino nos hable de la comparación de nuestros precios con otras naciones. Mire, doctor, esa campaña que tiene la oposición de precio alto de alimentos, la verdad que todavía los políticos creen que los dominicanos somos unos tontos. Por suerte, el país tiene alrededor de 2 millones de dominicanos en Estados Unidos y algunos cientos de miles en los países europeos. Y realmente, después del COVID, es la primera vez que los alimentos suben a nivel mundial. Oiga bien, doctor, primera vez, a nivel mundial. Y la campaña de que los alimentos aquí están caros, realmente la oposición debería utilizar otros argumentos. Porque esos 2 millones y pico de dominicanos que viven en Estados Unidos y Europa, saben que en esos países la comida está mucho más cara que aquí. Pero mucho más cara que aquí, un 40 o un 50% más cara. Y una evidencia de eso, para demostrar que la verdad que este país no tiene la comida cara comparado con los países que nos rodean, o Europa y Estados Unidos, es que los dominicanos de Estados Unidos enviaban cientos o miles de barriles de arroz y comida desde Estados Unidos hasta aquí. Hoy en día lo que hacen es que le envían el dinero para que la compren aquí, porque la comida aquí está mucho más barata que en Estados Unidos. Y fíjese, doctor, los países desarrollados están entrando en una crisis en la producción de alimentos, especialmente los países de la Unión Europea. Y por eso, de los 27 países de la Unión Europea que conforman la Unión Europea, ha habido protestas árgidas, pero protestas feroces, de parar, meterse en las avenidas, en la autopista y parar el transporte a nivel nacional de los productores agropecuarios. O sea, como dicen, se dice en este país, la piña se le está poniendo agria a los productores agropecuarios de los países desarrollados y sobre todo los de la Unión Europea, por las siguientes razones. Mire, en la Unión Europea se firmó y se aprobó lo que se llama el Pacto Verde, que son medidas medioambientales.
Eso ha traído como consecuencia de que los agricultores y ganaderos de la Unión Europea tienen que dejar de un día un 20% de su terreno de bosques. Y es verdad, el gobierno le paga por mantener esos bosques que absorben dióxido de carbono y gases de efecto invernadero, pero no le pagan igual que si fuera un cultivo agrícola. Eso ha traído protestas feroces en la Unión Europea. Pero además, fíjense lo que ha hecho la Unión Europea. Le ha quitado, le reduce el subsidio considerablemente del gasoil, porque es un combustible muy contaminante. Entonces, además de eso, le ha venido a esos productores agropecuarios el aumento de los insumos, del combustible, el transporte, los insumos como fertilizantes, pesticidas, todo le ha subido de precio. Quiere decir que primera vez que la comida es cara mundialmente. De manera que reiteramos que la oposición no puede pensar que nosotros somos todos tan tontos para pensar que el alimento está caro en este país. Como dice usted, no ha faltado alimento por el trabajo que ha realizado el Ministerio de Agricultura. Y además de eso, los precios aquí están más bajos que Centroamérica, Puerto Rico, Sudamérica, Estados Unidos y Europa. De manera que deben usar otro argumento. Ahora bien, en la Unión Europea, como consecuencia de todas esas medidas que se han venido tomando, además le agregaron que por la guerra la invasión de Rusia a Ucrania, han permitido la entrada de cereales a los países de la Unión Europea libre de aranceles. Y peor todavía, ahora se lo están dejando entrar del Mercosur, o sea, de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay. Quiere decir que las cosas se están poniendo difíciles en la Unión Europea. Los campesinos están saliendo del campo en la Unión Europea. Oiga bien, en este momento, más del 60% de los productores del campo tienen más de 54 años. No tienen relevo, no importa. La juventud no quiere estar en el campo en los países desarrollados. No importa lo que le ofrezca, que le pongan escuelas, que le pongan restaurantes, que le pongan todo tipo de diversión en los campos. Es que ya no quieren estar en el campo. Y sobre todo, con toda esta medida, ellos se han visto en la situación de que muchas veces están vendiendo su producto por debajo de su costo de producción. Las manifestaciones es con un propósito, y lo han logrado, de que el productor en la Unión Europea o Estados Unidos no puede vender por debajo del costo de producción. Aquí sí lo hacemos con frecuencia. A veces nosotros por varias circunstancias tenemos que vender por debajo del costo de producción. Quiere decir que todas esas situaciones ha traído la difícil situación de esos agricultores de la Unión Europea, más todavía, doctor. Se ha reducido la producción, ellos están pagando para que maten vacas. ¿Y por qué? Porque produce metano, que es un gas de efecto invernadero. Y sin duda alguna, como en los países de clima templado, como es la Unión Europea y Estados Unidos, la ganadería tiene que estar estabulado de alrededor de 8 meses, de 8 y hasta 9 meses en el año. Y como consecuencia, ese ganado estabulado, alimentado con granos, con cereales, con proteínas, o sea, cebada, arroz, maíz, afrecho y cosas como eso. Ese ganado que no va al campo produce 3 veces la S de la vaca en Europa. Producen 3 veces más metano que nosotros en el trópico, que la ganadería de nosotros está suelta en el campo. Además de que está suelta en el campo los árboles absorben una gran cantidad de carbono y el pasto también absorbe el carbono. Entonces, como consecuencia, en esos países donde el ganado está estabulado, la absorción de carbono es mínima. Quiere decir que el sector agropecuario produce alrededor de un 12 a un 15% de los gases de efecto invernadero. Pero en los países de clima tropical como el nuestro, no pasa del 5%. O sea, vamos a decir, 1/3 de los gases de efecto invernadero que produce la agricultura con la fertilización, pesticidas y la ganadería con la producción de metano. Ahora bien, creo que esta situación difícil que está ocurriendo en los países desarrollados nos da la gran oportunidad a un país como el nuestro de
incrementar la producción agropecuaria para exportación. Ahora bien, hay que tomar en cuenta que ahora mismo la Unión Europea y Estados Unidos están poniendo condiciones para que nosotros exportemos hacia esos países. ¿Y cuáles son las condiciones? Medioambientales. Por ejemplo, el cacao tiene que tener X número de árboles para que ese cacao pueda llegar a Europa. Que es cierto que el cacao hay una tendencia que pronto bajará el precio de la tonelada muchísimo. No, mire, doctor, lo que ha pasado es lo siguiente. Usted sabe que la sequía redujo la producción de cacao y café. Es más, en este país, doctor, el café normalmente comienza en noviembre la cosecha, pero recuérdense que el año pasado fue el más caluroso y una sequía prolongada de los últimos 300 años. ¿Y qué trajo como consecuencia eso? El cacao en la parte baja comenzó a madurar aquí a finales de septiembre y principios de octubre. O sea, se adelantó 2 meses la maduración del café. Y la producción de cacao disminuyó en todos los países tropicales por efecto de la sequía. Fíjese, doctor, lo que ha ocurrido. Pero al haber menos oferta, tiene que subir los precios. Claro que sí, hay menos oferta. ¿Y por qué que van a bajar los precios? No, por ahora no creo que vayan a bajar. Sí, dice que se está esperando que baje y mucho. Pero fíjese, doctor, está sobre 20,000 pesos el quintal, a 27. Ahora bien, mire, en Europa, ¿usted sabe cuánto bajó la producción de uva y de vino? Un 10%. Por la sequía prolongada. Y fíjese que la uva no requiere mucha agua, que dicho sea de paso, hace 2 días se hizo un día de campo en Baní, un proyecto de uva de mesa. Entonces, ¿por qué es negocio pensar en el mercado europeo en este momento? Bueno, porque ellos están saliendo del campo y los hijos no, de ninguna manera quieren quedarse en el campo. Oiga bien, en la Unión Europea. Además, el gobierno lo que quiere es reforestar, no quiere, quiere sembrar. Medio ambiente. O sea, fíjese que para la Unión Europea aprobó una ley que para el 2040 se tiene que reducir los gases de efecto invernadero en un 90%. Oiga bien, ahora mismo nosotros tenemos que prepararnos aquí con relación al turismo. El 59% de los turistas de la Unión Europea y Estados Unidos están de acuerdo de visitar los países que están reduciendo la producción de gases de efecto invernadero. Por eso, el ministro de Turismo... Es decir, que los gobiernos dicen no vayan a tal sitio o vayan a tal sitio. Exactamente. Si no están reduciendo la producción de gases de efecto invernadero. Pero la agricultura aquí, para nosotros exportar a Estados Unidos, nos van a poner reglas con relación al medio ambiente. Si usted no cumple con estas reglas, no le podamos recibir los productos. Entonces, como le digo, aquí los turistas, y sobre todo los europeos, casi el 60%, prefieren ir a países que están tomando en cuenta el medio ambiente y disminuir los gases de efecto invernadero. Aquí mismo, en este momento, el ministro de Turismo, por instrucciones del señor presidente, está creando una escuela, doctor, para educar a los propietarios de los hoteles y los empleados de una producción sostenible en el turismo. ¿Qué le parece a usted, doctor? Bueno. Producción sostenible en el turismo. Quiere decir que en los próximos años van a requerir que los hoteles produzcan energía eólica o a través del sol o con hidrógeno. Usted lo verá, eso viene por ahí, como dicen aquí, en los próximos años. Porque, sin duda alguna, lo de ya el medio ambiente es una realidad. Bien. ¿Qué más tenemos? Como consecuencia, doctor, nosotros debemos aprovechar esa coyuntura que se presenta en Europa y Estados Unidos y elaborar un plan estratégico de desarrollo. Aprovechar la oportunidad que nos está brindando el presidente Abinader para que en su próximo cuatrenio elaboremos ese plan junto con el gobierno. Un plan de desarrollo estratégico a 5, 10, 15 y 20 años. Porque si no hacemos eso, realmente no nos vamos a organizar y no vamos a poder ser eficientes y competitivos. Fíjese bien, el presidente se ha comprometido con los productores agropecuarios que va a defender, a como dé lugar,
los productores con relación a los tratados de libre comercio y sobre todo el de Casta. De ahí ha traído como consecuencia que se está subsidiando los fertilizantes, los pesticidas, se está roturando tierra, como dijo Liadet, que había roturado en 3 millones y pico, 1 millón de hectáreas de tierra para los pequeños productores. Pero además, las instrucciones de aportarle al Banco Agrícola 20 mil millones de pesos a tasa cero. Si no aprovechamos este compromiso que ha hecho el presidente para no afectar la producción agropecuaria con relación a los tratados de libre comercio, quizás no encontremos otra oportunidad de esa categoría para nosotros dar un salto y hacernos eficientes y competitivos en la producción. Y es difícil calificar en tasa cero. Bueno, es que tasa cero más bien es para los productos esenciales y los pequeños y medianos productores. Por ejemplo, esos parceleros de Bonao. A la gente de arroz podían tener Sí, tasa cero. tasa cero, sí, a los pequeños productores, porque se supone que los grandes. Pero al ganadero no, ¿verdad? Sí, también ha habido algo, los pequeños y medianos ganaderos. Bien. Marcelino, gracias y nos vemos la semana que viene. Señores, estamos a 2 semanas, 3 semanas 22 días de las elecciones. Pero recordemos que las elecciones son el 19, pero desde el 17 ya no hay campaña. Así es que 22 días, de los cuales solamente 20 son viables para hacer campaña política. Vamos a una pausa.